En tus pisadas quiero seguir. De tu gloria, Padre bendito, tu semejanza quiero tener. Sí, ya está viendo la hermana Patricia. Es la única que siempre es la primera que le dice un aplauso para ella. Tu semejanza quiero tener. Hola Dolly, buenas noches. Señor Cristo, como tú eres. Primera de Pedro, capítulo 4. Inspire. Vamos a empezar. Canta eso y ya. Ese himno y tocamos ese más cerca, más cerca. Ya hablé con Gaby. Hablé con Gaby. Vamos a empezar.
Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga mucho. Vamos a empezar esta noche. Una vez más, reciban saludos a nombre de la Iglesia Bautista Victoria, ubicado en, ya todos sabemos la dirección, en la comuna de Maipú. En este minuto estamos transmitiendo desde mi casa en Cerrillos, así que desde mañana, hermanos, nosotros acá en Cerrillos, o desde hoy día, ¿no, Anita? A las 10. Desde hoy día a las 10 de la noche entramos en cuarentena total. Así que ya no vamos a poder salir. Mañana si quiero ir a comprar algo tengo que salir con salvoconducto. Ya han habilitado todo para solicitar salvoconducto. Así que antes, en la mañana fuimos a la iglesia con la hermana Paulina, con Pablito y con la Mandita. Así que para nosotros fue un gusto volver a ver nuestro local de casi 2 meses. No, sigue nuestro local ahí y a veces da mucha pena que no hay nadie en la calle. Bueno, damos gracias a Dios. Fuimos a visitar a algunos hermanos, de ahí nos regresamos. Tratamos de conseguir algunas cosas, una cámara para el computador, porque para hacer clases por Zoom con los alumnos del Instituto Bíblico, pero no lo conseguimos, así que ya estamos viendo por otro lado. Vamos a usar otro computador para esa aplicación. Así que sigamos orando. Tenemos muchas peticiones de oración. Ya escribí por el WhatsApp por las cuales debemos orar. Y hay misioneros por los cuales debemos orar, ¿no? Hay misioneros en Pakistán, hay misioneros en la India, hay misioneros en Marruecos, en Israel, en África, en muchas partes. Como iglesia nosotros estamos orando por la ventana 1040. Bueno, en la mañana me escribió una hermana de Brasil. Ellos tienen misioneros allá en Asia y en África. Así que estamos empezando a orar por ellos porque la voluntad de Dios es eso. Entonces como iglesia ya nosotros hemos hecho la decisión de poner nuestra mirada a la ventana 1040. Entonces ya sabemos, la ventana 1040 son los países menos evangelizados y están ubicados entre Asia y África, norte de África y sur de Asia. ¿No? Ya sabemos que especialmente los países musulmanes, ¿cómo se llama? Comprenden toda esta zona. Y uno lee cuando estudia misiones, lamentablemente, de todo el presupuesto misionero a nivel mundial, solamente el 1% se invierte allá. Más invierte en zonas como acá. Ya sabemos que en Latinoamérica casi la mayoría de la gente conoce del Señor, o por lo menos tiene la información de Cristo, del Señor. Pero allá no tienen ninguna información. ¿Entiende? Entonces necesitamos orar mucho por ellos y también apoyar a los misioneros que están allá y preparar misioneros para que puedan ir allá a ese sector del planeta para evangelizar. Acuérdense que allá están más de 2 billones de personas allá. ¿Entiende? Entonces necesitamos orar por ellos. También, bueno, empezamos saludando a todos los hermanos que nos ven, ¿no? Los hermanos que nos ven desde Perú, de diferentes lugares. Hay hermanos que nos ven de Estados Unidos, hermanos que nos ven de diferentes lugares de Chile. Así que un saludo para cada uno de ustedes y Dios los bendiga mucho. Y bienvenidos siempre para el mensaje de la palabra de Dios. En cuanto a los consejos, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Somos ciudadanos y ya sabemos cuáles son nuestros deberes. Pero lo que yo quiero enfatizar es sobre nuestros deberes como cristianos. Somos ciudadanos del cielo y por lo tanto nuestros deberes son pasar tiempo en oración, estudiar las escrituras, leer la Biblia. Cuando nosotros leemos la Biblia encontramos ahí la voluntad de Dios. Y también, ¿cómo se llama? Compartir el Evangelio con las demás personas, ¿verdad? Y luego también en cuanto a nuestros deberes en la familia, pasar tiempo de calidad con la familia, ser el ejemplo para los hijos, ¿entiende? Porque ya hemos explicado esto muchas veces, los niños aprenden de lo que nosotros hacemos,
Entonces es muy importante. Si nuestros hijos nos ven leyendo la Biblia y orando, ellos van a aprender de ello. Muy bien. Y también en cuanto a los avisos, ya no se olviden, los martes estamos saliendo a las 8:30 de la noche, los jueves también, los domingos 10:30 de la mañana y 8:30 de la noche. Y también, como miembros de la Iglesia Bautista Victoria, ya sabemos cuáles son nuestros deberes. Entonces, nuestra hermana Paulina está los domingos en la iglesia, así que usted acérquese y dele lo que le corresponde, ¿verdad? Entonces, tenemos muchas responsabilidades que cubrir y gracias damos a Dios que Dios nos ha provisto para todo. Estamos ¿cómo se llama? Hemos saldado todo lo que debíamos pagar, así que damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, porque sé que aman la obra de Dios. Damos gracias a Dios porque tenemos las ofrendas para los misioneros y eso, así que estamos contentos por ello. Muy bien, y también hoy día a las 10 de la noche vamos a seguir orando, ¿verdad? El texto guía, ya saben, es el Salmo 34, versículos 11 al 22, si no me equivoco, ¿entiende? Entonces vamos a estar orando ahí, sigamos orando por el hijo del hermano Elías, entonces Felipe, hay problemas con este bicho, con este virus, perdón. Entonces oremos por él, oremos también por la familia de la hermana Ruth, ya es una misionera en la ventana 1040, entonces oremos por la familia de ella. Oremos también oremos esta noche, anoche oramos por una familia de la iglesia, por el hermano René y la hermana Lina, y toda su familia, sus hijas, sus nietos. Esta noche vamos a orar por el hermano Iván, la hermana Verónica, sus hijos, su familia. Es una familia numerosa. Entonces damos gracias a Dios por esa familia, ¿no? Entonces cuando ellos vienen todos, entonces la iglesia son una familia numerosa, así que han sido de mucha bendición. Bueno, cada uno de ustedes son de mucha bendición, así que damos gracias a Dios. Así que cada noche vamos a ir orando por una familia, por una familia. Así que, y orar es expresión de amor. Muy bien, justamente vamos a hablar acerca del amor ferviente. Abrimos nuestras Biblias en Primera de Pedro y obviamente antes de leer el pasaje que nos corresponde, vamos a entrar al contexto de Primera de Pedro, ¿no? Este libro, ¿por qué se escribió? ¿Cómo se escribió? Porque a veces cuando uno no entiende esto, entonces simplemente no capta la idea. Entonces este libro de Primera de Pedro más o menos se escribió en el año 62 después de Cristo. El Señor Jesucristo se fue al cielo el año 30 más o menos, ¿verdad? Y después, como 35 años después, 35 años después se escribió este libro. Y este libro de Primera de Pedro se escribió bajo el gobierno de Nerón. Y todos sabemos perfectamente quién era Nerón. Nerón era uno de los gobernantes o de los emperadores más malvados que tenía el Imperio Romano. ¿Entiende? Es tristemente famoso porque quemaba cristianos y era un idiota, era un loco este sujeto. No, entonces, este libro se escribió bajo la persecución de Nerón a los cristianos, ¿verdad? Entonces, y obviamente a la persecución de Nerón, eso estimuló a los enemigos de los cristianos para que los persiguieran a ellos con tanta severidad, ¿entiende? Y como les decía, la iglesia aproximadamente tenía 35 años, ¿entiende? Entonces, Nerón es muy probable, ¿no?, que en el año 54 al 68 haya sido el que ejecutó a Pablo, ¿no? Y más o menos en esa temporada cuando se escribió también el libro de Segunda Timoteo. Y Segunda Timoteo es el último libro que escribe el apóstol Pablo. Y es obvio, usted va al capítulo 4 de Segunda Timoteo y él se está despidiendo de Timoteo, ¿no?, que le dice que Timoteo, yo te exhorto que prediques a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y le explica la razón por qué debe hacer eso. Y le dice porque
vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Es como en este tiempo, la gente no sufre la sana doctrina. Entonces la gente está dispuesta a escuchar cualquier idiotez, cualquier cosa. Están más dispuestos a creer cualquier cosa, cualquier doctrina de hombres que la palabra de Dios. Entonces por eso le dice, predica a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Y después él se despide y dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. Entonces, obviamente, cuando él escribe ese libro de 2 Timoteo, el Imperio Romano ya había decretado su ejecución, ¿no? Y como él era ciudadano romano, no lo crucificaron como a Pedro, sino a él lo degollaron. Cuenta la historia que le desnudaron el torso, le pusieron su cabeza sobre un tronco y vino un verdugo y con una hacha le quitó la cabeza. Para que entendamos el nivel de persecución que enfrentaban los cristianos en aquel entonces. Y probablemente en este tiempo nosotros también vamos a ser perseguidos. Entonces, y la pregunta, algunos dicen, pero ¿cómo Dios puede permitir eso? Es que Dios lo permite justamente para probar nuestra fe. ¿Hasta qué punto realmente somos cristianos? Porque cuando todas las cosas son fáciles, es fácil ser cristiano. Por eso, si uno lee la Biblia, ser cristiano no es para cobardes. ¿Entiende? Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Y además, tampoco se trata acá de, no, mátame, no. Acá se trata de que nuestra fe se fortalece en el Señor. Entonces, en ese contexto más o menos que se escribió este libro de Primera de Pedro, ¿no? Aproximadamente en el año 62 al 69, 62 al 69 después de Cristo. Entonces, este libro se cree que fue escrito desde Roma, ¿entiende? Entonces, los temas que se tocan en este libro, por ejemplo, son temas de esperanza, de sufrimiento, santidad, humildad y sumisión. Y obviamente a quienes iba dirigido esto era a los creyentes gentiles, dice, ¿entiende? Entonces, el énfasis de este libro es el sufrimiento por causa de la justicia, no debe sorprendernos. Solo que dice, no se sorprendan del fuego de prueba que ha sobrevenido sobre ustedes. Y de hecho el mismo Señor Jesús decía que en el mundo tendréis aflicción, pero no se preocupen, yo he vencido. Entonces eso, así que eso es lo que quería empezar con eso. Entonces, este libro fue escrito en medio de gran persecución. Pero ¿para qué fue escrito? Fue escrito obviamente para animar, ¿entiende? Para animar a los hermanos, para explicarles las persecuciones que sufrimos en realidad no deben sorprendernos, no debe sorprender del fuego de prueba que ha sobrevenido. Es como yo les decía ¿cómo se llama? En anteriores estudios, no debe sorprendernos esto de las pandemias y todo eso. Sí, eso ya está escrito en la Biblia. Sí, por eso lo digo. Si usted estudia la Biblia, va a darse cuenta poco a poco de que, por ejemplo, esto de las pandemias, de las guerras, de las hambrunas, de las crisis económicas, todo eso ya está escrito en la Biblia. ¿Entiende? De los conflictos políticos, de la corrupción política, de todo eso ya está escrito en las escrituras, ¿entiende? Entonces por eso lo digo, estudie las escrituras. Entonces cuando pasen estas cosas, en lugar de deprimirnos, ¿qué pasa? En lugar de deprimirnos, uno primero da gloria a Dios y dice, claro, la palabra de Dios tiene razón. Segundo, da gloria a Dios, ¿por qué? Porque dice, entonces la venida de mi Señor ya está cercana. Entonces eso es lo que nosotros debemos ver. Muy bien. El otro día habíamos estudiado acá en Primera de Pedro capítulo 4 el resto del tiempo que nos queda, qué debemos hacer. Y el tema era el resto del tiempo que nos queda debemos vivir dentro de la voluntad de Dios. ¿Entiende? Entonces sabemos que nos queda poco tiempo. Supongamos Cristo no viene, pero ¿cuántos años vamos a vivir nosotros? No vamos a vivir 100 años. Tal vez algunos van a vivir 5 años más, otros 10 años más, otros 20 años más, qué sé yo. Pero en todo ese tiempo que nos queda, debemos vivir bajo la voluntad de Dios. Y si Cristo viene mañana o pasado mañana, no importa, tenemos que vivir dentro de la voluntad de Dios. ¿Por qué dentro de la voluntad? Primero, ¿qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es hacer lo que Él quiere que hagamos. Eso es la voluntad de Dios. ¿Entiende? Y la voluntad de Dios, ¿cómo es? Dices agradable, es buena, agradable y perfecta. Eso es lo que dice las Escrituras, el libro a los Romanos capítulo 12.
¿verdad? Entonces vamos a leer el pasaje y luego vamos a explicar esto. Lo que 6 cosas acerca ¿cómo se llama? Del amor ferviente que vamos a ver esta noche. Y el capítulo 4, 1 al 11 vamos a leer. Dice así entonces, primera de Pedro 4, 1 al 11. Ahí está. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Verdad? Eso es lo que les explicaba. El tiempo que resta, no vivir en la carne, sino no vivir haciendo lo que nos da la gana, sino dice conforme a la voluntad de Dios. Versículo 3. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Gentiles en este caso lo que agrada a los incrédulos. Dice ahí, andando en lascivias, ya hemos explicado eso el otro día, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. A estos, o sea, a los incrédulos, les parece cosa extraña que vosotros, que los creyentes, no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y ultraje. Muchas veces cuando uno les habla de la Biblia, a veces te dicen, no, tu discurso me violenta. Qué estúpido, ¿entiendes? Entonces te ultrajan, ¿verdad? Pero ellos, dice ellos los incrédulos, darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Quién está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos? El Señor Jesús. Es lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 11, que toda rodilla se doblará delante de él, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Entiende? Entonces ahí está. Entonces dice versículo 6, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, o sea, a los incrédulos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Ahí está la razón, ¿ve? Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. El versículo 8 es lo que queremos ver en esta noche. Eso es otra cosa de la voluntad de Dios, dice. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche, agradecemos tus bendiciones, gracias por ser bueno con nosotros y pedimos que tú nos hables a nuestros corazones en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces acá nos está exhortando, nos está animando, nos está ordenando que entre nosotros, dice, ante todo, entre ustedes, ¿no? Parafraseando, dice, sobre todo, ámense los unos a los otros. Cuando dice fervientemente, quiere decir profundamente. ¿Por qué? Porque el amor cubre multitud de pecados. O otro puede decir, haya sobre todo mucho amor entre ustedes, porque el amor perdona muchos pecados. No es que pasa por alto, sino perdona los pecados. ¿Me entiendes? Entonces eso es lo que dice, ante todo, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Versículo 9 dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, a lo que explicamos el otro día. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si nosotros nos amamos entre hermanos, ¿qué va a pasar? Nos hospedamos unos a otros, ¿verdad? Y eso es muy bueno. Y muchas veces lo que pasa en la iglesia, cuando llegan misioneros, ¿qué hacen? Algunos hermanos los llevan a su casa, ¿no? Y a veces un misionero que llega a tu casa es de bendición, ¿entiendes? Yo me acuerdo hace como unos años atrás, vinieron dos pastores, un americano y un dominicano, Bob Reed, no sé si ustedes se acuerdan, en 2016 creo, Bob Reed y el otro, Samer Cuesta. Entonces Bob Reed estaba en la casa de Ricardo y la de Arlencita, y Samer Cuesta en la casa del hermano Fermín y Paulina. Y fue de bendición para ellos, porque ellos todas las noches podían conversar con ellos, ¿no? Entonces uno habla con la hermana Paulina, con Pablito, con ellos, sobre cómo fue la experiencia de esa semana que ellos, el hermano Samer Cuesta estuvo alojado en su casa. Entonces ellos dijeron que es una bonita experiencia. Y obviamente son personas que son hospedadores, y la Biblia dice, hospedar a un hermano es expresión de amor. Y eso es una manera de amar profundamente a los hermanos, ¿no? Entonces lo mismo en el caso de Ricardo y de Arlencita. Todas las noches podían conversar con el hermano Bob. Y dice el hermano Bob les compartía muchas experiencias, ¿verdad?
Entonces lo que está diciendo cuando dice acá ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, ¿ve? Porque el amor cubrirá multitud de pecados y empieza ya a dar los pasos, por ejemplo, cuando dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. O sea, murmurar que sin críticas, no con esa actitud, ay, este ya llegó, porque a veces hay personas que uno empiezan a criticar, no, ese ha venido, cuando llega ese, entro en crisis, ¿entiendes? Entonces, sin murmuraciones. Dice, versículo 10 dice, cada uno según el don que ha recibido. Cada uno de nosotros tenemos un don, y ese don, ¿para qué sirve? Para ministrarlo, o sea, para ponerlo al servicio de todos los demás en la iglesia. Al versículo 11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. No, entonces más abajo lo que le explicaba, el trasfondo de esto, ahorita nos explica el versículo 12, por ejemplo, un poquito para, vamos a salir un poquito del tema, pero para entender el trasfondo. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Ve? Entonces ese versículo y los demás nos están poniendo en el contexto histórico en el cual se escribió este libro. ¿Ve? Un contexto histórico de persecución, ¿me entiendes? Entonces ya sabemos, como mencionamos hace rato, era el año 62 al 69, el tiempo en que estaba gobernando uno de los emperadores más crueles del Imperio Romano, Nerón. ¿Entiende? Entonces este Nerón era tan malo. Se cree que en el tiempo de él fue ejecutado el apóstol Pablo y también Pedro. ¿Entiende? Entonces este libro, ¿para qué se escribe? Justamente los temas ahí son esperanza, no perder la fe, estaba levantando el ánimo, la moral, no desanimarse. Eso era más o menos. Y por eso dice ahí, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No se sorprendan de la persecución, como si alguna cosa extraña hubiese venido. Dice 13, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría, etcétera, etcétera, etcétera. Ya lo que habíamos hablado. Pero volviendo al tema que nos corresponde estudiar esta noche, es el versículo 8, donde dice que nosotros, ¿no? Ante todo, debemos tener amor ferviente, o sea, un amor profundo o mucho amor entre nosotros, ¿entiende? Entonces, esta palabra fervor, como ahí está, ya estamos, significa también profundo o mucho amor, ¿verdad? En la Biblia, en cuanto no, debemos tener amor ferviente, amor profundo, mucho amor entre nosotros. O sea, estoy siendo muy reiterativo, pero yo quiero leer Primera de Pedro 1:22 también, cuando dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros, mira lo que dice, entrañablemente. Ahí está, ¿ve? Entonces, debemos amarnos, dice, sinceramente. Entrañablemente significa sinceramente, profundamente, ¿no? ¿Entiendes? Muy bien. Entonces vamos a ver ya 6 cosas, como te decía al comienzo. Primero, tenemos que entender que el amor es una necesidad básica en el ser humano. ¿Quién de nosotros no quiere ser amado, no quiere ser apreciado? Todos, ¿entiendes? Hasta los perros, los gatos, todos los seres humanos tenemos esa necesidad básica de ser apreciados, ¿verdad? Entonces, todos anhelamos amar y ser amados, desde el bebé que duerme plácidamente en los brazos de su madre, hasta el anciano que espera con ansias la visita de sus hijos y familiares. Todos tenemos una necesidad innata de sabernos importantes, valiosos y amados por otras personas. ¿Así o no? ¿Es así o no es así? Alguna persona que diga, no, yo no necesito que me amen, ese es un mentiroso o está loco, ¿entienden? Entonces el amor es uno de los temas, ya saben, más tratados, por ejemplo, en la literatura, en el cine, en la música. Hay infinidad de libros, canciones, poemas dedicados al amor. ¿Se da cuenta? Y obviamente, pero el enfoque verdadero le da la palabra de Dios. La Biblia le da el enfoque que corresponde y nos habla mucho, mucho, por ejemplo, acerca del amor. Y de hecho, el otro día vimos acerca de esto,
nos dice claramente que Dios es amor, en 1 Juan 4:8, ¿no? Porque, y en Él, en Dios, encontramos el mejor ejemplo de amor, el verdadero amor, el amor incondicional, ¿no? El amor que es, ¿cómo se llama? El amor que corresponde, ¿no? Por ejemplo, en 1 Juan 4:8, cuando dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, ¿entiendes? En segundo lugar, es únicamente por el poder de Dios que el hombre puede amar. O sea, estamos hablando del verdadero amor, ¿entiendes? ¿Y por qué? Primero porque Dios es el que ha puesto el ejemplo. Juan 3:16, sabemos ese versículo de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? O hay, no sé, Juan 15:13, por ejemplo, que dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ahí está. Entonces, Dios es el ejemplo de amor. Entonces, Él ha ordenado, Él da una orden, pero Él primero nos ha mostrado cómo amar, ¿no? Dios, primero, cuando Dios envió a su Hijo. Segundo, cuando Jesucristo puso su vida por nosotros, ¿entiende? Entonces, en Juan 15, Romanos 5:8, cuando dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? ¿Entiendes? Entonces, y no solamente eso, sino es por el Espíritu Santo que obra en nosotros, que nosotros podemos amar. Por ejemplo, Gálatas 5:22, cuando dice, más el fruto del Espíritu es gozo, perdón, más el Espíritu, el fruto del Espíritu es amor, empieza con amor, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, ¿entiendes? Entonces eso es lo que tenemos que entender, y obviamente nosotros tenemos que permitir que el Espíritu Santo sea el que nos controle, y cuando el Espíritu Santo nos controla, obviamente nosotros vamos a amar a nuestros hermanos como corresponde, en el amor del Señor, ¿no? Romanos 8:14, cuando dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Entiende? Entonces, vamos viendo, dice, es únicamente por el poder de Dios que el hombre puede amar. Dios ha puesto el ejemplo. Y no solamente eso, sino es por el Espíritu Santo obrando en nosotros, ¿verdad? ¿Entiende? Entonces, en tercer lugar, debemos tener amor ferviente por causa de la excelencia del amor. Entonces el otro día explicamos un poquito esto, pero vamos por ejemplo, a 1 Corintios, capítulo 13, 1 y 2. Entonces vamos a leer 1 Corintios 13, 1 y 2, ¿no? Vamos ahí, y muy bien. Entonces en 1 Corintios 13, 1 y 2, ¿de qué está hablando? Habla de la preeminencia del amor, ¿no? Por ejemplo, versículos 1 y 2, vamos a leer eso, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, o sea, no tiene sentido. Por eso dice, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiene. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. O sea, cualquier cosa, cualquier prodigio, sin amor no tiene sentido. Sin amor simplemente es vanidad, simplemente es orgullo, simplemente es jactancia, simplemente es soberbia. ¿Entiende? Entonces, y la mayoría de las cosas que el hombre, por ejemplo, ejerce o ejecuta, está hecho sin amor, está hecho solamente basado en el ego. Y eso no edifica, eso no es bueno, porque todas las cosas tienen que ser hechas con amor, ¿entiende? Entonces, aquí simplemente está descalificando esas cosas. ¿Por qué? Porque lo que está mostrando es que el amor siempre es superior a la habilidad de hablar lengua, por ejemplo. Entonces, en aquel entonces, ellos se jactaban, ¿no?, de hablar lenguas y todo eso. Entonces el apóstol Pablo dice, ¿de qué les sirve hablar en lenguas si no tienen amor? Aun si hablaran lenguas, el propósito sería edificar la iglesia. Si no edifica la iglesia, ¿para qué sirve? Solamente es para jactancia. Como hoy día hay grupos, ¿no?, que piensan que hablan lenguas, solamente son farfullos, galimatías. Y eso simplemente es, el propósito de eso no es edificar la iglesia, sino es simplemente jactarse ellos. Y eso no edifica, eso no es amor. Eso es lo que está hablando Pablo. Y Pablo mismo también está mostrando que el amor en realidad es superior a la misma profecía. Acá no se trata de conocer por conocer, aún todo conocimiento, aún el teólogo más pintado, si no ama no tiene sentido, ¿verdad? Y superior a la misma educación.
¿De qué sirve, por ejemplo, tener todos los títulos universitarios, todos los títulos académicos, doctorado en esto y en aquello? Usted ha visto a veces algunos predicadores que son doctor en teología, doctor en tal. O sea, es pura jactancia. Primero, ¿a quién le importa? No me importa ni me impresiona. Pueden tener todos los títulos académicos que tengan. A la gente no le importa eso. A la gente lo que le importa es que tú los ames. Entonces, de eso se trata. Y eso es lo que el apóstol Pablo justamente está mostrando acá, ¿no? Porque él está mostrando que debemos amar fervientemente o profundamente porque el amor o por causa de la excelencia del amor, ¿entiende? Y también como digo, es superior a la educación, es superior a todo eso. En cuarto lugar, debemos tener amor ferviente porque es señal principal de que uno es hijo de Dios. O sea, ¿verdad? Porque Jesús, ¿qué dijo? Por sus frutos los conoceréis, ¿entiende? Entonces, de hecho, el primer fruto, ¿cuál es? Por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, versículo 22, con ese, ¿cómo se llama? Dice, en esto conocerán, perdón, vamos a Juan 13, 35, cuando dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. O sea, ¿cómo nos identifica la gente que nosotros somos creyentes? En que nos amamos unos a otros. ¿Acaso las personas no son tontos, los incrédulos? ¿Entienden? Por ejemplo, ellos siempre tienen el criterio, mira, estos canutos o estos evangélicos, estos aleluyas, son tan unidos, cualquier cosa entre ellos se ayudan, ¿entiendes? Entonces, el hecho de ayudarnos entre nosotros, ¿qué está mostrando? Está mostrando amor, ¿entiende? ¿Y eso qué hace? Eso es impactante aún para ellos. Y también, por ejemplo, en otro versículo, bueno, a veces es emocionante cuando, por ejemplo, uno va a una reunión de oración en la iglesia. Vemos a los creyentes, todos de rodillas, orando unos por otros. Yo les contaba muchas veces, yo fui a otra parte, yo fui hace años a Colombia y me invitaron a predicar a una iglesia. No me acuerdo cómo se llamaba la iglesia. Pero yo, como llegué temprano, yo me senté bien adelante, en la primera fila. Y de pronto yo estaba conversando con el que me invitó, ahí el pastor que me invitó. Y de pronto yo volteo para atrás y veo a toda la gente de rodillas. Tenían un individual, un cojín chiquito ahí, todos de rodillas, niños, adultos, varones, mujeres, todos de rodillas. Y era impresionante. Y obviamente están orando unos por otros, están orando por los misioneros y todo eso. Entonces, ¿eso qué expresa? Eso expresa amor. Muy bien. En quinto lugar, habla también en 1 Corintios capítulo 13, 4 al 7, acerca de la manifestación del amor ferviente. Y eso sí, vamos a pasar un poquito de tiempo ahí. Cuando dice, por ejemplo, ¿cómo es el amor? El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el tipo de amor, ¿ve? Totalmente diferente al concepto de amor que tiene el mundano, que tiene el poeta, ¿verdad? El poeta o el intelectual, qué sé yo, su concepto de amor siempre es amor condicional, está condicionado a sus propios intereses. Pero el amor de Dios es diferente, ¿entiendes? El amor de Dios es distinto, es un amor como veíamos el otro día, un amor divino, un amor distinto, ¿verdad? Entonces, si vamos ahí desglosando casi palabra por palabra, no todo, pero algunas palabras, pues por ejemplo, he sufrido, ¿qué implica? He sufrido, el amor es sufrido significa que es paciente o es un amor que sabe soportar, ¿verdad? Alguien dijo, no se ofende si un amigo te descuida, no te saluda, qué sé yo, puede aguantar las malas costumbres de los hermanos, ¿entiendes? Cuando dice el amor cubrirá multitud de pecados, por ejemplo, significa que el amor siempre está dispuesto a perdonar. ¿Ve? Y cuando dice, por ejemplo, el amor es benigno, o sea, es bondadoso, es amable, no es cruel, no es descortés. Y cuando dice el amor no tiene envidia, o sea, no es envidioso, porque la envidia es como
una especie de mala hierba que Satanás siembra en nuestro corazón cuando no estamos alertas, ¿verdad? Entonces el amor no tiene envidia, el amor más bien se alegra. Si un hermano tiene éxito, ya sea económico, qué sé yo, lo normal en uno, ¿cuál es? Sentir envidia. Ah, mira, mira este, ¿a qué se dedicará? No, uno debe gozarse, disfrutar, alabar a Dios porque a ese hermano le va bien, ¿entiende? Y también cuando dice el amor no es jactancioso, o sea, el amor no tiene que estar lleno de orgullo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el jactancioso es alguien que está lleno de sí mismo. Su preocupación simplemente es exaltarse a sí mismo. Entonces eso no es amor, ¿entiendes? También cuando dice no busca lo suyo, o sea, no es grosero, ¿entiendes? Cuando dice no se envanece, o sea, no es presumido. Cuando dice no hace nada indebido, no es rudo, no es grosero. Cuando dice no busca lo suyo, o sea, no es egoísta. Cuando dice no se irrita, o sea, no se enoja fácilmente, ¿verdad? No guarda rencor, ya sabemos eso. No se goza de la injusticia, no se deleita en la maldad. Dice, más se goza en la verdad, se regocija con la verdad. Todo lo sufre, el amor todo lo disculpa, ¿verdad? Después cuando dice todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Entonces, ese es el tipo de amor que tenemos que expresar, ¿entiendes? Esa es la manifestación del amor ferviente. Pero este amor solamente puede expresarse cuando Dios toma control de nosotros, ¿entiendes? Entonces, finalmente, Dios pide que amemos a nuestros hermanos justamente con este tipo de amor, con el amor ferviente. Tenemos que amarnos unos a otros. Y más que todo en este tiempo que es complicado, que es difícil, tenemos que amarnos unos a otros, tenemos que preocuparnos unos a otros. Lo que yo les decía, por ejemplo, un desafío a los hermanos de la Iglesia Bautista Victoria, llámense unos a otros. No solamente, yo como pastor hablo casi con todos, ¿no? Hay días en que yo hablo con el hermano Iván, otros días con el hermano René, otros días, no sé, con el hermano Luis Molina, otros días yo hablo con la familia, por ejemplo, del hermano Fermín, de la Paulina. Bueno, ayer estábamos con Ricardo acá en la casa toda la tarde, ¿entiende? O a veces siempre estamos en contacto con, por ejemplo, con el hermano Luis Cabezas, ¿entiendes? A veces hablo mucho rato ahí, no sé, un 45 minutos a una hora, estoy hablando a veces con Francisco, o con Sandro, con Nicole, ¿entiendes? Entonces, y eso es bueno. Entonces, pero yo les desafío una vez más a ustedes llámense. Por ejemplo, alguien le ha llamado al hermano o a la hermana María Esther, por ejemplo, o a la hermana Betty. Entonces, eso es expresión de amor. Y incluso a las personas nuevas que están llegando a la iglesia, siempre les escribo, a veces me contacto con ellos. O alguien, por ejemplo, ha llamado a la Adi y su familia, a la Manese, a la Elena, pues eso es lo que Dios quiere. Porque cuando nosotros nos llamamos, pasamos tiempo conversando con ellos, ¿qué hacemos? Animamos a ese hermano. Le estamos mostrando que le amamos. ¿Entiendes? Entonces es importante, porque el amor tiene que mostrarse de maneras prácticas. No solamente, no está hablando acá del amor, ¿cómo se llama? En una manera abstracta. Acá está hablando de una manera concreta. ¿Y cómo concretamos esta idea? ¿Cómo aterrizamos esta idea? Cuando, por ejemplo, llamamos a este hermano. O, por ejemplo, el otro día estaba conversando con el pastor Elías. Me enteré que su hijo Felipe tenía este problema del coronavirus. Lo llamé. Empezamos a conversar. Después de que conversamos, el pastor Elías me dice, ¿sabe qué, pastor? Gracias por llamar, de verdad. Me anima su llamado. O uno, no sé, o tenemos misioneros, por ejemplo. Siempre me contacto con algunos misioneros y yo los llamo. Y uno habla con ellos y un día hablé con un misionero, hablamos como 2 horas. Y bueno, ellos están en la ventana 10:40 y decían, mira, ¿sabes qué? Algunos amigos ni siquiera ya no nos llaman, no nos escriben. Piensa que el mundo gira solamente alrededor de ellos. Y eso está mal. Entonces, y obviamente se jactan de la gran obra que tienen. Mira, nosotros tenemos esto, tenemos aquello. Pero ¿de qué sirve que tienen eso y aquello, como está diciendo el apóstol Pablo? ¿De qué sirve todo eso si no hay amor?
Y una de ellas estaba hablando hace poquito y me decía, mira, ¿sabes qué? Eh, Se olvidan de nosotros. Estamos acá en el campo misionero, ya nadie nos llama, hasta ya se han olvidado de dar sus ofrendas y prácticamente estamos abandonados. Y finalmente tenemos que hacer la decisión de devolvernos ahí, de devolvernos a Chile. Entonces, ¿no les parece que eso es una... Y yo le decía a esta persona, wow, qué fuerte llamado de atención. Pero nosotros tenemos que aprender a amar. Y el amor tiene que expresarse en hechos. Entonces vamos viendo, primero, ¿quién da la orden? Dios. Segundo, ¿quién dio el ejemplo de amor? Dios. Y tercero, ¿quién derramó este amor en nosotros? Dios. Da cuenta, el amor empieza con Dios, continúa con Dios. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a amar? Cuando permitimos que Dios tome control de nosotros. Porque la Biblia dice en el libro de Romanos que Él ha derramado su amor en nosotros. Y su amor en nosotros lo ha derramado no para que nosotros lo escondamos, sino para que lo expresemos, para que lo pongamos en práctica. Por eso acá dice, amaos fervientemente, y empieza ahí, hospedándoos unos a otros. ¿Entiende? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y damos gracias a Dios por algunos hermanos, por ejemplo, que se preocupan por el alfolí, ¿verdad? El alfolí ha sido de mucha bendición para nosotros. Hay momentos en que nosotros como familia hemos estado pasando por situaciones límites. De pronto, los hermanos de la iglesia, todo un alfolí, toda mercadería, fideo, arroz, leche, un montón de cosas simplemente nos traen. ¿Y qué están expresando con eso? Amor. Entonces son cosas prácticas que nosotros tenemos que hacer. ¿Y quién ha dado esta orden? Dios. Entonces cuando nosotros amamos, ¿qué estamos mostrando al mundo? Estamos mostrando al mundo que somos discípulos de Cristo. ¿Y por qué tenemos que mostrar que somos discípulos de Cristo? Porque el Señor ha dicho que nosotros debemos ser la sal de la tierra, la luz de este mundo. ¿Por qué? Porque eso es mucho más convincente, eso es mucho más efectivo que las palabras. Porque mucha gente a veces se jacta, ¿no? Soy cristiano, pero hasta ahí nomás. Pero cuando los incrédulos ven esto, eso va afectando sus corazones. Y muchas veces eso va preparando incluso para que ellos reciban a Cristo como Salvador personal. Entonces, en esta noche ya, para ir terminando, hermanos, acuérdate que nosotros debemos amarnos fervientemente, profundamente, con mucho amor. ¿Entiende? Acuérdate que el mandamiento lo ha dado Dios, el ejemplo lo ha dado el Señor, ¿entiendes? Aún los pasos Él lo ha establecido, aún Él ha derramado eso en nuestros corazones. O sea, no hay mucho esfuerzo que hacer, simplemente permitir que Él tome control de nosotros y amar tal como Él ha dicho. Entonces en esta noche quiero dejarles el desafío una vez más de que llamen a sus hermanos. No solamente llame a sus hermanos, sino también tenemos misioneros que sostenemos, especialmente los hermanos que están en la ventana 1040. Usted tiene su WhatsApp, llámelos, hable con ellos. Usted simplemente le escribe y le dice, hermana o hermano, ¿puedo llamarle? Y ellos inmediatamente le dicen, sí, hermano, llámeme a tal hora porque entre Chile y esos lugares hay 10 horas de diferencia. Y sabe que si los llamas están felices. Yo hablé con varios, siempre hablo. El otro día hablé, hay una hermana que, bueno, que estaban en Mozambique, en ese lugar, pero ahora están en Brasil. Y uno conversa y es una delicia conversar con ellos. No es como un amigo común y corriente, un vecino, no. El tema de conversación a veces temas banales, pero con ellos los temas son una delicia. Te hablan de sus experiencias de Cristo, de cómo en esos lugares Dios los ha protegido. Por ejemplo, yo hablaba de una señorita que está en un país musulmán. Y ella me decía, ¿sabe qué, pastor? A veces donde nosotros trabajamos son zonas militarizadas. Y en esas zonas militarizadas hay muchos de Al Qaeda. Y te cuenta cómo Dios los protege. Y es increíble. A veces uno es un desafío. ¿Dónde están los hombres? A veces en la ventana 1040 hay más mujeres misioneras que hombres. Y a veces hay algunos pastores que son un poco tontos. Dicen, no, nosotros no sostenemos a mujeres, porque nosotros... Es que no han hablado con ellas. ¿Entiendes? Entonces nosotros
Debemos orar por ellos y debemos llamarles a ellos. Y no solamente orar y llamarles, sino también sustentarles. Por eso les decía, nosotros como iglesia ya hemos hecho la decisión de invertir el mayor porcentaje de todo lo que ingresa a la ventana 1040. Porque es lamentable que en la ventana 1040 solamente el 1% se invierte ahí. Y eso está mal. No. Ahora, si pasa esta pandemia, vamos a hablar más como iglesia y vamos a expresar nuestro amor por esas almas perdidas allá y obviamente por todos los misioneros que están en ese lugar. Y también llamémonos unos a otros. Amén. Muy bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos ordenas amarnos profundamente, Señor. Amarnos con pasión. Y primero porque tú has dado esta orden. En segundo lugar, tú, Señor, has dado el ejemplo. En tercer lugar, tú has derramado esto en nuestros corazones. En cuarto lugar, aún tú has establecido los pasos de cómo debemos hacerlo, Señor. Bendícenos, Señor, y ayúdenos, Padre Celestial, a poner en práctica lo que tú nos has dicho, Señor. Te alabamos por ser bueno con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Los esperamos el día jueves a las 8:30 de la noche. Bendiciones.